Stray es una aventura de descubrimiento, una en la que siempre hay algo que observar, apreciar, temer, huir, investigar, comprender, admirar o reflexionar. Sin embargo, también hay cosas que se pueden pasar por alto a pesar de estar frente a nosotros todo el tiempo, como el origen de la conciencia de los robots, el año en el que estamos, o un futuro que quizá no sea tan esperanzador. Toda la travesía de Stray se basa en un gato que cayó dentro de una de las ciudades amuralladas y en su camino a la salida descubre toda una historia sobre la extinción de una civilización y el surgimiento de una nueva, una que tiene sus propios sueños, anhelos y deseos, estilos de vida, pasatiempos e incluso trabajos, pero también sus propias pesadillas. Los Zorks solían ser una bacteria creada por los humanos para digerir toda la basura producida por los mismos. En un principio no representaba ningún peligro y nunca explican si era porque al mantenérsele digiriendo basura se mantenía a raya o era porque los humanos realizaban constantemente revisiones y químicos para mantener su seguridad. Lo que es un hecho es que después de que los humanos se extinguieron, esa bacteria mutó y lo hizo rápidamente. No me voy a tomar el tiempo de explicar nada porque alguien más ya lo hizo. Pero para cuando jugamos con el naranjo, han pasado aproximadamente entre 800 a 1000 años desde la desaparición de los humanos. Y ese es el tiempo que le tomó a la bacteria pasar de algo microscópico a macroscópico. Sé que 1000 años no suena a poco, pero en términos relativos de evolución sí que lo es. Aunque no hay que olvidar que en esta evolución está el factor creado por el hombre. A la par de esto, los compañeros, o sea, los robots, quienes coexistieron con los humanos, también desarrollaron su conciencia. Los momentos difíciles de esa época y la amenaza de los Zorks que ponían en peligro de nueva cuenta la preservación de toda la cultura que los humanos quisieron proteger fueron sin duda detonantes fundamentales para su evolución de inteligencia artificial. Y si bien todo esto es profundo, filosófico y hasta hermoso, ellos no son los protagonistas de este video. En realidad, son las víctimas. La evolución en los Zorks es innegablemente mucho más rápida y grande, pues pasaron de ser organismos simples a seres macroscópicos y tan complejos que, por momentos, pareciese que se ha convertido en una sola entidad o mente colmena, que trabaja de forma organizada y se expande rápidamente. A este punto, estoy seguro de que habrás notado que la palabra clave es evolución, y es ahí donde radica una amenaza terrible y desesperanzadora. La debilidad de los Zorks es la luz UV, y durante el día y al exterior hay mucha de ella. Cuando la ciudad amurallada es abierta, toda la ciudad es purificada, al menos la superficie. Pero aquella siniestra entidad reside en el fondo, en las alcantarillas, fuera del alcance de toda clase de luz UV. 1000 años aproximadamente fue lo que le tomó a este ser el pasar de ser una bacteria a una entidad insaciable, incontrolable y temible. La pregunta aquí es, ¿cuánto tiempo le tomará volver a evolucionar y volverse inmune a la única cosa que lo detiene de ser indestructible? Por supuesto que los compañeros pueden idear mejores armas y formas de detener a los Zorks, ahora que saben cómo hacerlo, pero si no lo hacen, tarde o temprano no habrá arma, defensa o lugar donde esconderse. Independientemente de cuál sea el destino de este mundo y de los compañeros, una verdad se alza por sobre todo. Los humanos nunca más serán parte de la ecuación. Aún hay muchas curiosidades de Stray, Scorn y otros juegos más que debemos explorar, y quizá tú tengas alguna de las que hay que hablar. Si quieres ver alguna de tus teorías o curiosidades en alguno de mis videos o en un short exclusivo, así como ser parte de las votaciones para los siguientes videos y tener acceso a ellos antes que nadie, te recomiendo encarecidamente revises los beneficios que las membresías del canal te pueden ofrecer, además de unirte a mi Discord, en donde por supuesto habrá mucho más por ver y saber. Si te gustó el video, agradecería me lo dejaras saber en la caja de comentarios. Incluso si no sabes qué decir, comenta cualquier cosa para apoyar el video. También puedes ayudarme dejándome un like y suscribiéndote al canal para no perderte ningún futuro video. Sin nada más que decir, yo fui Kevin y no les digo adiós, sino hasta la próxima.